En la clase del día de hoy, o en la clase del día de hoy, mejor dicho, lo que vamos a hacer es ver todo lo que es la estructura del sistema nervioso central, ¿sí? La clase pasada habíamos visto un poquito de sistema nervioso central y un poquito de sistema nervioso periférico, pero en realidad estábamos viendo en general al sistema nervioso. Por eso, sistema nervioso central solo lo nombramos en la organización del sistema nervioso. Ahora vamos a ir a una parte del sistema nervioso, que es el sistema nervioso central, y vamos a ir viendo qué órganos y qué funciones tienen, y además la ubicación específica. Bueno, yo acá les anoté que el sistema nervioso central está constituido por dos elementos, o mejor dicho, dos órganos fundamentales. Uno es el encéfalo y el otro es la médula. Nosotros habíamos visto la clase pasada que el encéfalo estaba ubicado en el cerebro, que el encéfalo está ubicado en el cráneo, ¿sí? Que es la cabeza, y el cráneo lo podemos llamar cráneo o cabeza ósea, ¿sí? Y la columna vertebral y la médula espinal corría por toda la columna vertebral. Yo acá les hice una esquemita donde pueden observar que tienen lo que es la cabeza o cráneo, y dentro de ella podemos observar que encontramos al cerebro, ¿sí? El cerebro está ubicado en una parte del cráneo que forma a tres huesos fundamentales del cráneo, ¿no? Tenemos el frontal y los parietales, ¿sí? El cráneo justamente tiene varios huesos y justamente según el hueso también podemos determinar la ubicación de cada parte, ¿sí? O cada órgano del encéfalo. Por ejemplo, el cerebro está por delante, entonces estaría formado o protegido, ¿no? Por el frontal y los parietales. Después, por detrás, acá, a esta altura, que está el occipital, tenemos al cerebelo, que es otro órgano del encéfalo. Y por último, en esta parte de acá, que es casi el cuello o nuca, podemos llamarlo, ¿no? Que es el final de lo que es el hueso occipital, tenemos al tallo encefálico. Yo, por ejemplo, voy a bajar un cachito esto, les anoté acá que el encéfalo contiene al cerebro, como recién se los estaba mostrando, luego el cerebelo, y en el tallo encefálico podemos encontrar tres estructuras fundamentales, o mejor dicho, tres órganos que forman parte del tallo encefálico, que está dentro del encéfalo, que son el bulbo raquídeo, la protuberancia anular y los pedúnculos cerebrales. Tenemos los pedúnculos cerebrales y los pedúnculos cerebelosos, ¿sí? La diferencia que hay entre uno y otro es que unos conectan con el cerebro, los pedúnculos cerebrales, y otros conectan con el cerebelo, los pedúnculos cerebelosos. Bien, la protuberancia anular la podemos llamar también puente de Barolio, ¿sí? Tiene cualquiera de esos dos nombres. Ahora, volviendo a esta imagen. Yo acá, donde hablé del tallo encefálico, sería esta zona de acá, esta pancita como que se ve ahí, es lo que se llama bulbo raquídeo. Y más abajo tenemos a la protuberancia anular. Ahora, para poder observar los pedúnculos cerebrales y los cerebelosos, el tema es así. ¿Cómo se une el tallo encefálico con el cerebro mediante los pedúnculos cerebrales y con el cerebro mediante los pedúnculos cerebrales y con el cerebelo, ¿sí? Mediante los pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Estamos hablando de cómo hace el tallo encefálico, que es este que está acá en color rosa, cómo hace para unirse con el cerebro y cómo hace para unirse con el cerebelo, ¿sí? Ahora, acá luego anoté que si nosotros salimos de lo que es esta estructura de protección, que es el cráneo, sale desde el tallo encefálico unido a la médula espinal. La médula espinal corre por toda la columna vertebral. La columna vertebral va desde el final, ¿sí?, de lo que es el cráneo, o sea, donde está el cuello, hasta la parte superior, o mejor dicho, un poquito más abajo de la cintura, ¿sí? Todo por detrás de la espalda.
Entonces, justamente la médula espinal corre por dentro, ¿sí?, de la columna vertebral. Estos elementos óseos, ¿sí?, que son formados por hueso, quiero decir, que son el cráneo y la columna vertebral, son órganos o estructuras de protección. ¿De quién? Del sistema nervioso central, o sea, del encéfalo, como bien lo tienen anotado acá, y de la médula espinal, ¿sí? Ahora, antes de seguir con este cuadrito, les quería contar otra cosa. Bueno, acá yo ya les había, más o menos les fui diciendo los órganos. Y acá yo les había anotado la ubicación del sistema nervioso central, que hace un ratito ya lo terminé de decir. El cráneo, el encéfalo y la columna vertebral contiene a la médula espinal, ¿sí? Por último, hay otros elementos de protección del sistema nervioso central. No solamente son óseos, o sea, formados por hueso, sino también tenemos otro elemento de protección que es el tejido conectivo, que protege a todos los órganos del sistema nervioso central, ¿sí? Ese tejido conectivo en realidad forma tres membranas que se llaman meninges. Estas tres membranas se llaman pía madre, aracnoides y dura madre, ¿sí? Esas tres membranas justamente, ¿sí?, están ubicadas de esa manera. Desde afuera hacia adentro, ¿sí?, tenemos la pía madre protegiendo la parte externa, la parte media, la aracnoides, y la dura madre, la última parte, que ya después de ella viene lo que vendría a ser el cerebro, ¿no? Ahora, estas tres membranas están formadas por tejido conectivo, que es un tipo de tejido que existe en nuestro cuerpo y que permite, ¿sí?, no solo esta protección, sino que también permite conectar, ¿sí?, un tejido con otro, ¿sí? Ahora, por último, podemos decir que justamente entre la aracnoides y la dura madre hay un espacio que se llama subaracnoideo, ¿sí? O sea, que proviene de la aracnoides. Por ese espacio, ¿sí?, que es una especie como si fuera de conducto, corre un líquido que se llama cefalorraquídeo. Justamente el líquido cefalorraquídeo es el que permite amortiguar golpes. O sea, si, por ejemplo, el cráneo recibe un golpe, lo que hace el cefalorraquídeo, este líquido cefalorraquídeo, es amortiguar el golpe, ¿sí?, que no sea tan fuerte. Bien, y yo por último acá les había dibujado, ¿sí?, o marcado, mejor dicho, en este esquema las meninges, ¿sí?, que eran tejido conectivo. Yo se los puse como todo por alrededor del cerebro, ¿sí?, la médula, todo por alrededor se lo puse. Se los pinté así como si fuera en colorcito medio celestito, todo alrededor, como para que se den cuenta que tienen otra estructura de protección también. Pero en este caso es tejido conectivo, que es un tejido blando. En cambio, cuando yo hablo de tejido óseo, estoy hablando del tejido que forma los huesos, como el cráneo y la columna, ¿sí? Esos son diferentes huesos. Ahora, esas estructuras tienen otro tipo de tejido, que es el que nombré recién, que es el tejido óseo, que es un tejido duro, ¿sí? Bien, bueno, y para finalizar, les anoté acá las células que constituyen al sistema nervioso central. Tenemos, por un lado, las neuronas, que ya veníamos hablando. Recordemos que las neuronas justamente eran células que permitían el movimiento de información, o sea, el movimiento del impulso nervioso, para que se pueda realizar la interacción con otras neuronas y poder llevar la información justamente a los centros nerviosos que se encuentran específicamente, acá que ya lo tenemos, en lo que es el tallo encefálico, porque justamente el tallo encefálico, allí se ubican todos los centros que controlan todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Entonces llega la información ahí y después la información se va distribuyendo al lugar donde sea preciso, ¿sí? Porque, por ejemplo, si el órgano receptor, ¿sí?, fueron las células del ojo, ¿sí?, es justamente algo relacionado con la vista, ¿sí?
Ahora, cuando llega a los centros nerviosos distribuyen la información al órgano específico o que esté relacionado justamente con los sentidos. Ahora, si ustedes me hacen la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el órgano relacionado con los sentidos? Es esperen que acá no tengo el dibujito, es el cerebro. Porque justamente en el cerebro tenemos todas las zonas que son de la visión, de la audición, del olfato, del tacto, del gusto. Y después hay otras zonas que, por ejemplo, están relacionados con la memoria, la inteligencia, ¿sí? Bueno, bien. Ahora, por otro lado, tenemos otro tipo de células que lo que van a hacer es permitir, ¿sí?, el funcionamiento o el buen funcionamiento de las neuronas. Estas células pertenecen a las células de la neuroglia, que se llaman células gliales, ¿sí? Vendrían a ser células que se encargan de que las neuronas puedan funcionar correctamente. Es como un acompañamiento que tienen las neuronas, ¿sí? Bien, vamos a dejar esto por acá. Y por último vamos a ver otra de las funciones de los órganos del encéfalo, porque recién hablamos un poquito de las funciones del cerebro. Justamente el cerebro es aquel encargado de todo lo que es lo que está relacionado con los sentidos, con la memoria, con la inteligencia. Por otro lado, regula todo y controla todo eso, ¿sí? Por otro lado tenemos el cerebelo. El cerebelo está más relacionado con el equilibrio, ¿sí? Y después, justamente el tallo encefálico era lo que les decía recién, que ahí, en ese lugar estaban específicamente los centros nerviosos, o sea, el lugar donde llega la información y se encarga específicamente de distribuir la información y de controlar todos los sistemas del cuerpo. Bien. Por último, la médula espinal. La médula espinal justamente se encarga del movimiento y también, junto con el cerebro, del equilibrio de lo que son las extremidades. Las extremidades superiores, que son los brazos, y las inferiores, que son las piernas. O sea que permite el movimiento y mantenernos en equilibrio también. Bueno, bien. Y esto es todo por hoy. Nos estamos viendo en una próxima clase. Soy la profesora Correa Natalia y esto es Aprendemos desde casa. Cuídense. Hasta la próxima.